Muy buen día para todos. Mi nombre es Ana Isabel Pulido Novoa. Soy docente de lengua castellana y este video tutorial va dirigido para los estudiantes de grado séptimo grado del Colegio IED Los Naranjos. En este video tutorial, ustedes, queridos estudiantes, encontrarán información muy valiosa sobre las características del género lírico. Podemos iniciar aquí con la presentación, pero es importante ampliar un poquito la información sobre los géneros literarios. Entonces, encontramos que son tres grandes géneros literarios, que son el narrativo, el lírico y el dramático. Cada una presenta unas características especiales e importantes que los clasifica y que dentro de ellos encontramos grandes obras literarias. Vamos a mirar unas diferencias muy marcadas entre estos tres géneros literarios. En el género narrativo encontramos que es una narración o es un relato de hechos ficticios o reales, donde juegan un papel muy importante algunos elementos como el espacio, el tiempo, personajes, el conflicto. Pueden ser conflictos muy sencillos como en los cuentos o pueden ser tramas y conflictos más complejos que son los que vemos en las novelas. También encontramos la fábula, el mito, la leyenda. Son escritos que se componen y se representan en prosa, donde utilizamos párrafos generalmente. Bueno, en el género dramático encontramos que son obras destinadas a ser representadas ante espectadores o a un público, ¿verdad? Entonces hay una previa organización y una previa planeación con unos libretos y donde se construyen en forma de diálogos y los personajes se preparan para ser presentados ante un público. Hay un espacio, hay una escenografía especial y encontramos gran variedad de este tipo de representaciones que se pueden realizar en espacios cerrados o en espacios abiertos. Por ejemplo, el teatro callejero, como su misma palabra lo dice, por ejemplo, los mimos, por ejemplo, ya en espacios cerrados más pequeños, los títeres o las marionetas, y ya en espacios más grandes, en teatros más especializados, de pronto encontraremos comedias, tragedias o tragicomedias, y encontramos otros subgéneros que recobran una importancia muy especial desde la antigüedad. Entonces, este género también es muy importante dentro de la literatura. Ya entonces nos vamos a enfocar un poco más sobre el género lírico. El género lírico es una composición que generalmente se escribe en estrofas y estas estrofas están compuestas por unos versos. El objetivo o el propósito principal de las obras del género lírico es expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, eh, vivencias del autor o del sujeto que el autor crea para sus composiciones. Tenemos algunos ejemplos, en este caso la égloga, la oda y la elegía. Estos tres subgéneros son subgéneros antiguos, pero que son muy importantes y hay autores muy importantes dentro de este tipo de escritos, como por ejemplo Pablo Neruda con sus odas, que son muy importantes y son muy llamativas para los lectores. Y el texto básico, que es la poesía, que la que todos conocemos por las características que tiene. En este caso tenemos acá una poesía que es Amistad, del autor Carlos Castro. Observamos que esta poesía tiene 4 estrofas y estas estrofas están conformadas las dos primeras por 4 versos, la tercera por 3 versos y la última por 4 versos. Entonces recordemos que
las poesías y este tipo de textos líricos están compuestos por versos y por estrofas. Bueno, dentro, como les estaba diciendo, aquí vemos la clasificación de poema, las estrofas y cómo las estrofas las podemos organizar y las podemos clasificar en versos. Entonces, cada una de las líneas de las frases que están frente a la palabra estrofa, encontramos que son versos. Hay unos elementos muy importantes de la obra lírica que priman indiscutiblemente en este tipo de literatura, que son el hablante lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico, el objeto lírico y uno muy importante que son las figuras literarias. Si resumimos estos elementos, podemos encontrar que en estos elementos juegan una importancia muy especial la voz, el estado de ánimo, el objeto de inspiración, el motivo por el cual se quiere escribir ese poema y las figuras literarias que embellecen este tipo de textos. Hay unos aspectos muy importantes dentro del origen de la literatura, de la lírica, perdón. Encontramos una poetisa muy importante que se denomina Safo. Fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo, renovándolo y adaptándolo a su estilo. Fue una de las primeras mujeres que se lanzó pues a escribir este tipo de textos líricos, teniendo en cuenta que en estos tiempos el, o sea, el machismo y pues hay otras situaciones del contexto que no era permitido que de pronto mujeres tuvieran esa atribución de escribir. Sin embargo, ella, por sus habilidades, lo logró. El concepto de lírica viene de la antigüedad griega. Nace de un instrumento musical que se llama la lira. Entonces, ¿qué pasa? La lira era utilizada en los eventos, en las ceremonias, en las festividades, en los ritos colectivos de la antigua Grecia. En sus inicios, la poesía se transmitía por medio de la oralidad. Terpandro fue el primer poeta lírico griego que unió la música con la poesía. También es importante mencionar que las primeras poesías fueron las poesías líricas. En ellas se cantaba a los héroes o las hazañas que los héroes eh, tenían que batallar y este tenía un fondo histórico, es decir, que era entre realidad y también una parte de fantasía en el momento en que se usan esas figuras y se embellecen estos textos. Dentro de los subgéneros de la lírica hay varios. Los más nombrados o los más reconocidos son la oda, la égloga y la elegía. La oda todos son poemas, pero cada uno tiene unas características diferentes. La oda es un poema de tono elevado donde se tocan varios temas y es una especie de alabanza y homenaje que se hace a un objeto de la naturaleza o a un objeto, una persona o una situación. La égloga, por el contrario, eh, toma sobre todo temas amorosos y son narrados, son contados, son eh, elaborados por pastores, más teniendo en cuenta un paisaje natural. Entre ellas tenemos las famosas églogas de Garcilaso de la Vega. La elegía es un poema en el que se expresa la tristeza y el dolor por la muerte de una persona. Este es totalmente opuesto al primero, a la oda, porque aquí se siente y lo que se quiere expresar es la tristeza, el dolor por la pérdida de
especialmente una persona. Aquí encontramos las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Hay un punto muy importante en la lírica que son las figuras literarias. Dentro de las figuras literarias tenemos la metáfora, la comparación, la hipérbole, la antítesis y el pleonasmo. Dentro de esas figuras literarias es importante resaltar la importancia que tienen dentro de la lírica. Es una forma de escribir no convencional donde se usan palabras y donde se usan oraciones, donde se usan frases que quieren dar una profundidad a lo que el autor quiere expresar. Se ve muy simple y se ve muy sencillo, pero eh, traen su mensaje intrínsecamente. La metáfora y la comparación son dos tipos de comparaciones, como su misma palabra lo dice, o de relaciones, solo que la primera, en el caso de la metáfora, no tiene palabras que definan que se está comparando, y la comparación como tal, que es el símil, sí tiene este tipo de palabras, como por ejemplo la palabra como. Es tan lindo como el sol que brilla. Entonces lo compara directamente. La hipérbole es una exageración. La antítesis es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. Y aquí vamos a encontrar otro tipo de figuras literarias, porque son bastantes las que se usan en los textos líricos. Tenemos acá la aliteración, la onomatopeya, la anáfora, la sinestesia y la personificación. Tenemos otras para complementar este gran grupo de figuras literarias, que son el epíteto, la ironía, el hiperbatón, la perífrasis y la sinecdoque. Entonces, de entre ellas, por ejemplo, el epíteto es una figura muy sencilla, una de las que más se usa, que son los adjetivos que se usan colocándolos como una cualidad implícita en el sustantivo. Entonces, manejamos ahí las categorías gramaticales como los adjetivos y los sustantivos. Bueno, la ironía, el hiperbatón, la perífrasis y la sinecdoque. Acá vemos un ejemplo de la Oda al Día Feliz de Pablo Neruda, autor chileno. Vamos a leer la primera estrofa. En este tipo de textos líricos no se tiene en cuenta muy puntual, ni es algo tan estricto, el número de versos. Podemos encontrar versos cortos, estrofas cortas o estrofas largas. En este caso, nuestra primera estrofa tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 versos. Entonces, los vamos a leer. Dice, esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz. Por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. Entonces, hasta ahí tenemos nuestra primera estrofa, termina en punto. Entonces ya pasamos a la otra, que dice, ¿qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura. Hecha de pan y piedra a la tierra, el aire canta como una guitarra. Entonces fijémonos la cantidad de palabras, de tonalidades, esa musicalidad que se siente, la rima que también es muy importante, cómo este autor Pablo Neruda expresa esa alabanza y esa felicidad, digamos, de explicar ese día feliz. Y así por el estilo, tiene varias odas a todo. Entonces, oda al mar, oda a la tristeza. Entonces, fijémonos que no solamente podemos reconocer la,
no podemos reconocer la, el género lírico como la poesía que la poesía tradicional, sino también otros tipos de textos como los que acabé de mencionar, eh, que también tienen una riqueza literaria muy importante para la historia de la humanidad. Entonces, el mensaje que quiero dejar también en este video tutorial, independientemente de tener la información, la teoría como tal, es invitarlos a la lectura de poemas, de poesías, de textos líricos. Esto nos permite ampliar el vocabulario, nos permite mejorar la comprensión de lectura, nos amplía el panorama de muchas situaciones, de muchos momentos, de muchos contextos. Es una manera de expresar los sentimientos que tenemos. Entonces, es invitar a los muchachos, queridos estudiantes, a que también se dejen contagiar un poquito por la lectura de la poesía. Puede ser la poesía tradicional o este otro tipo de esos subgéneros que existen de la lírica como género literario. Entonces, espero les haya gustado, les sirva la información y hasta pronto.